La mayoría de los judíos conocen muy bien el Antiguo Testamento, pero a su vez ignoran el significado de sus simbolismos, los cuales hablan de la persona de Cristo. Un ejemplo claro es el Sabbat o Shabbat, el séptimo día de la semana o día sagrado de la semana judía, cuando descansan y no hacen ningún tipo de actividad. Este día representa el reposo de la fe en Cristo, el cual nos otorga descanso de nuestras propias obras. Ellos festejan este día en forma tradicional, pero sin entender el significado verdadero del mismo. Después que el futuro esposo tiene preparada la morada para su novia, que en nuestro caso es la Nueva Jerusalén que descenderá del cielo, sigue un paso muy importante en todo este proceso. Ahora, cuando la morada está preparada, llega el momento en que viene a buscar a su futura esposa. La novia o futura esposa no sabe en qué momento habrá de ser llevada. Por lo tanto, está esperando que esto suceda de un momento a otro. Esto es lo que en relación a la iglesia leímos en Hechos 1:11. Naturalmente que hay también otros pasajes que hacen alusión del hecho. El momento en que el novio, Jesús, viene a buscar a su futura esposa, la iglesia, es el momento del rapto o arrebatamiento. Jesús viene a buscarnos tal como lo prometió. Nos encontraremos con Él en los aires. Ese encuentro habrá de ser maravilloso. Él está esperando el momento en que estaremos juntos por toda la eternidad. No solo nuestro espíritu estará con Él, sino también nuestro cuerpo. Pues en el momento en que seremos arrebatados, recibiremos un cuerpo físico glorificado semejante al que Él tuvo después de su resurrección. El momento exacto en que Jesús viene a buscar a su iglesia lo sabe solo el Padre. Jesús mismo dijo en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Padre Celestial es quien determina el momento preciso en que Jesús vendrá a buscar a los suyos. Y tal como lo expresan los versículos 51 y 52 de 1 de Corintios 15, Jesús vendrá acompañado de muchos testigos, los cuales son aquellos creyentes que han muerto antes que nosotros. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este evento habrá de suceder en un abrir y cerrar de ojos. No es que aquellos creyentes que se fueron antes que nosotros tendrán el privilegio de festejar más tiempo, sino que en esas milésimas de segundo, ellos son resucitados primero para ir junto con nosotros al encuentro del Señor en el aire. Vendría a ser algo así como una protección nupcial. En la próxima enseñanza vamos a proseguir observando los detalles que tienen que ver con una boda judía. En el momento en que la futura esposa es buscada por su novio, ella todavía no está casada. En realidad, el momento en que el novio viene a buscar a su futura esposa indica el comienzo de la ceremonia nupcial propiamente dicha, la que más tarde dará lugar a la fiesta de bodas. Por esa razón, hay una ceremonia que tiene lugar en el cielo y una fiesta que tiene lugar en la tierra, cuando volveremos con el Señor en su segunda venida. Dije anteriormente, los demás detalles vamos a verlos en la próxima enseñanza. Por ahora el énfasis radica en el hecho que el novio viene a recoger a su futura esposa. Esto equivale al rapto de la iglesia. Tú y yo, como creyentes en Cristo, pertenecientes a su cuerpo que es la iglesia, estamos listos
y preparados para ese momento. Realmente estamos listos y preparados para ese momento. Ya hemos visto que en la tradición judía, la novia o futura esposa se prepara para el momento en que el novio la venga a buscar. Nuestra preparación es la decisión que tomamos de aceptar a Jesús como Salvador personal, para dejar bien claro de que estamos más que preparados para el momento del arrebatamiento. Vamos a considerar nuevamente el pasaje de Hechos capítulo 1. Allí, dentro de este contexto, vamos a ver 4 diferentes aspectos que nos muestra que estamos preparados. En los versículos 4 y 5 leemos lo siguiente: y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí Jesús hace referencia al Pentecostés y al bautismo en el Espíritu Santo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús se refiere primero al Pentecostés, y esto equivale a que el Espíritu Santo nos hizo aptos para la gracia divina. El Pentecostés marca el comienzo de la dispensación de la Iglesia o de la gracia. El habernos decidido por Jesús nos hizo aptos para recibir su gracia. No tenemos necesidad de estar esperando un segundo Pentecostés o derramamiento especial del Espíritu Santo. Los discípulos debían esperar la manifestación de la promesa divina, y ésta llegó el día de Pentecostés. En aquel tiempo, los discípulos tuvieron que esperar unos días, pero ahora no hay que esperar más. El tiempo de espera ya pasó, la sequía se acabó. Pentecostés o derramamiento de la gracia divina está a disposición de todos nosotros. No tenemos necesidad de seguir esperando y de haber ningún tipo de preparación, pues ya hemos sido hechos aptos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los que esperaron eran aquellos primeros discípulos, pero desde el momento en que el Espíritu Santo fue derramado en adelante, es tiempo de Pentecostés para todos los creyentes. La fiesta judía de Pentecostés de aquel momento equivale al tiempo de Pentecostés que celebramos ahora nosotros. No tenemos necesidad de esperar un segundo derramamiento especial, pues hemos sido aptos para recibirlo a causa de su gracia. Jesús les dijo a sus discípulos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sucedió tal como lo prometió. Por lo tanto, fuimos hechos aptos para recibir su gracia y también para recibir el poder de lo alto. En el versículo 8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recién cuando recibimos ese poder de lo alto, estamos en condiciones de ser testigos. Recién después de recibir el poder del Espíritu Santo, podemos salir al mundo y predicar el Evangelio. Cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo con su manifestación de hablar en lenguas, recién así estamos listos para salir a predicarle el Evangelio al mundo, pues de esa manera el poder de Dios está con nosotros. Cuando tenemos su poder, podemos orar por los enfermos y estos habrán de ser sanados. Habrán de suceder milagros y maravillas. Estas señales no suceden a causa nuestra, sino a causa del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. La llenura del Espíritu Santo trae consigo los dones. Por lo tanto, fuimos hechos aptos para recibir su gracia. No tenemos necesidad de seguir esperando. Debido a que hemos sido aptos, podemos recibir su gracia en todas y cada una de las reuniones. Ya hemos sido preparados para ello. Además, hemos sido aptos para recibir el bautismo del Espíritu Santo y el poder de lo alto. Tú, en el lugar donde te encuentras en este preciso momento, puedes
después recibir el poder del Espíritu Santo y comenzar a hablar en nuevas lenguas. Tú ya has sido apto y preparado para recibirlo. Este mismo pasaje también nos dice que ya estamos preparados para algo más. Vamos a volver a considerar el pasaje que acabamos de leer, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué representa aquí la persona de Juan el Bautista? Él representa a la ley. Juan bautizaba bajo el pacto de la ley. Él preparó el camino del Mesías y con ello anunció el nuevo pacto. Pero él se encontraba bajo la ley y todo lo que hacía era por medio de la ley. Juan el Bautista no representa el nuevo pacto. Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento de pecados. El bautismo que practicamos hoy en día no tiene nada que ver con el perdón de los pecados, sino que es una identificación con Cristo. Ahora, cuando somos bautizados, lo hacemos como señal de identificación con Cristo, pero no para arrepentimiento de los pecados. Por esa razón, la persona de Juan el Bautista representa el antiguo pacto. Las palabras de Jesús en relación a esto indican una alegoría. Por un lado, el bautismo de Juan, que nos habla de la ley, y por el otro, el bautismo del Espíritu Santo, que representa la gracia divina. Aquí en estos dos diferentes bautismos encontramos una comparación entre la ley y la gracia. En otras palabras, lo que este versículo significa realmente es que la ley dejó de tener vigencia en el momento en que Cristo murió en la cruz. Jesús fue bautizado en agua por Juan el Bautista 3 años antes de ir a la cruz. Los evangelios nos relatan este hecho al comienzo de los mismos. La muerte de Jesús en la cruz está relatada en la parte final de los evangelios. Para decirlo en forma sintética, entre el bautismo de Jesús y su muerte en la cruz transcurrieron 3 años. El bautismo tuvo lugar antes de su muerte en la cruz. Después de su muerte y resurrección, unos pocos días más tarde, los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. O sea, entre un bautismo y el otro está la cruz. Entre la ley y la gracia está la cruz. Entre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo está la obra de Cristo en la cruz con su muerte y resurrección. Eso quiere decir que antes de que Jesús culminara su obra en la cruz y diera por abolida la ley, no podía descender el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en condiciones de venir a morar en cada uno de los creyentes recién después que la ley hubo sido abolida. Por lo tanto en cuanto los creyentes pretendan seguir aferrados a la ley, no podrán recibir la llenura del Espíritu Santo. El principal motivo por el cual muchos creyentes tienen problema con recibir el bautismo del Espíritu Santo con su señal de hablar en lenguas es por querer seguir aferrados a la ley. La ley de Moisés y el Espíritu Santo no pueden habitar juntos. Por lo tanto, recién después que Jesús abolió la ley, después de haberla cumplido totalmente, después de su obra en la cruz, recién allí pudo descender el Espíritu Santo a hacer su morada en los creyentes. Si bien en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre los creyentes, lo hacía solamente de tanto en tanto para una misión o propósito en especial para volver a retirarse. El Espíritu de Dios descendía sobre algún rey o algún profeta por un breve periodo de tiempo y para un propósito definido, pero de ninguna manera hacía su morada en ellos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre las personas, pero en el Nuevo mora en
los creyentes. Pero repito, el Espíritu Santo no puede morar en el creyente mientras que éste esté aferrado a la ley. Por eso dije que el motivo principal por el cual muchos creyentes tienen problema con recibir el bautismo del Espíritu Santo con su señal de hablar en nuevas lenguas es porque pretenden seguir aferrados a los 10 mandamientos. Nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, no estamos bajo la ley de Moisés ni tampoco bajo el bautismo de Juan. Nosotros estamos bajo Cristo y bajo su obra en la cruz a nuestro favor. Es de suma importancia que entendamos esto para poder ayudar a aquellos preciosos creyentes que esperan hace años el bautismo del Espíritu Santo. Mientras un creyente intente seguir aferrado a los 10 mandamientos, esto servirá de impedimento para recibir la llenura del Espíritu Santo con su señal de hablar en nuevas lenguas. El Espíritu Santo está en condiciones de hacer aquello que la ley no podía. La ley solo podía condenar. Sin embargo, el Espíritu Santo proporciona vida. Si bien la ley proporcionaba bendición a aquella persona que actuaba correctamente, nadie estaba en condiciones de guardar todos los mandamientos. El solo hecho de no poder cumplir uno de ellos acarreaba maldición. Aunque fuera posible guardar la mayoría de los 10 mandamientos, eso no sería suficiente, tal como el joven rico que llegó a Jesús haciendo alarde de todos los mandamientos que había podido guardar por medio de su esfuerzo personal. Sin embargo, eso no era suficiente. A pesar de su esfuerzo, todavía le faltaba algo. Eso es lo que sucede con la ley. Por más que nos esforcemos por guardar la mayoría de los mandamientos, siempre nos ha de faltar algo. Jesús le dijo al joven rico: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Esto era demasiado para este joven. Él había hecho el esfuerzo por guardar todo lo demás, pero esta demanda de Jesús le era demasiado. En resumidas cuentas, todo el esfuerzo que había hecho por guardar la mayoría de los mandamientos no le sirvió para nada. La ley no nos hace proporcionalmente más buenos de acuerdo a la mayor o menor cantidad de mandamientos que guardemos. Por el contrario, si no cumplimos todos, seguimos estando en infracción. Con la ley no podemos negociar, pues ella es imparcial. Lo único que podemos hacer es reconocer que necesitamos la gracia de Jesús, precisamente porque no estamos en condiciones de poder guardar la ley. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo pasó a ocupar el lugar de la ley del antiguo. El lugar que antes ocupaba la ley está ocupado ahora por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que Dios escribe directamente sus estatutos en nuestro corazón y en nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Bajo el nuevo pacto es el Espíritu Santo y no los 10 mandamientos el que nos dice que no debemos cometer adulterio. Es el Espíritu Santo el que nos revela que el adulterio no es algo bueno. En el nuevo pacto el Espíritu Santo pasó a ocupar el lugar de la ley. Si fuera que bajo el nuevo pacto los 10 mandamientos tendrían todavía validez, como algunos afirman, entonces tendremos que cumplirlos todos al pie de la letra. De otra manera, no tendría sentido, ¿verdad? Sin embargo, no es la ley la que tiene vigencia, sino que el Espíritu Santo dentro de nosotros es quien nos revela todas las cosas y guía por el camino correcto. Ya que hemos puesto como ejemplo el tema del adulterio, podemos decir entonces que el Espíritu Santo no está dentro de nosotros para decirnos todo lo que no debemos hacer, sino que nos inflama con su nuevo amor por nuestro cónyuge. Y eso, en resumidas cuentas, evita que caigamos en adulterio. Este es el punto cuando la gracia y la justicia divina se encuentran entre sí. Por medio del nuevo mandamiento,
No solo Jesús vino a morar en nuestro corazón, sino que el Espíritu Santo también habita en él. Por eso podemos imaginarnos el gozo de Jesús cuando encuentre en los aires a su futura esposa, la iglesia. Jesús está esperando el maravilloso momento del encuentro. En Hechos de los Apóstoles 1, versículos 6 y 7, encontramos lo que los discípulos le preguntaron a Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos preguntaron acerca del milenio. Jesús les siguió diciendo y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los tiempos o las sazones tienen que ver con el tiempo de los gentiles o la dispensación en la cual nos encontramos actualmente. El único que determina cuándo es el momento exacto de la venida de Cristo a la tierra es el Padre Celestial. Los discípulos pensaban que Jesús, al haber sido resucitado de los muertos, habría de establecer su reino milenial sobre la tierra. Los discípulos estaban preparados para aceptar su reinado. Sin embargo, el problema radicaba en que la cúpula religiosa no estaba de acuerdo con esto, y por lo tanto el pueblo le rechazó. Por eso, el establecimiento de su reino milenial fue pospuesto para más de 2000 años más tarde, dando lugar eso al tiempo de los gentiles. Cuando Dios, el Padre, considere que el tiempo de los gentiles está cumplido, habrá de guiar a Cristo primero a arrebatar a su iglesia, para luego de 7 años venir nueva y definitivamente a la tierra para recién allí establecer su reino. Por lo tanto, en el primer capítulo del libro de los Hechos, leemos que no estamos preparados solamente para el arrebatamiento, sino también para el milenio. Cuando Jesús ascendió a los cielos, nos hizo aptos para su gracia, para recibir su Espíritu Santo, y al mismo tiempo aptos y listos para el milenio. En el versículo 11 del mismo capítulo leemos: Los ángeles también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como creyentes en Cristo Jesús, estamos listos y preparados para ser arrebatados en cualquier momento. Nuestra fe en Él es la que nos hace aptos para este acontecimiento. Lo que cuenta es la fe y no nuestro estilo de vida, ni lo que hacemos o dejamos de hacer. Solo la fe en Jesucristo es la que nos hace aptos para ir con Él cuando nos venga a buscar en las nubes. Este es un mensaje muy claro y sencillo, pero lamentablemente siempre se nos ha predicado cualquier otra cosa menos esto. Siempre se nos ha dicho qué es lo que todavía tenemos que hacer, lo que todavía tenemos que cumplir, el llamado al que todavía no hemos respondido adecuadamente, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con el bautismo de Juan, pues se trata solo de lo que el ser humano debe hacer o cumplir. La ley nos habla de lo que tenemos que hacer o cumplir, mientras que la gracia nos habla de lo que ya fue hecho en la cruz. Por lo tanto, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y su obra en la cruz, estamos más que preparados para irnos con Él. Tristemente, este mensaje no ha sido predicado muy a menudo. Hay muchos creyentes que cuando se habla de la gracia divina, comienzan a cuestionarla diciendo: ¿y qué pasa con aquellos que viven con un pie en el mundo y otro en la iglesia? Estos viven precisamente así porque están hartos de escuchar todo lo que todavía les falta por cumplir. Aquella persona que comprende exactamente lo que significa la gracia divina no puede vivir de ninguna manera una doble vida, pues cuando esta persona tiene revelación de lo que está por delante, su corazón habrá de llenarse de gran gozo y alegre expectativa. La gracia divina nos hace comprender que estamos listos
listos y preparados para irnos con Él cuando nos venga a buscar. El lavado en el agua de la palabra es el que nos hace aptos y puros para ese encuentro. Cuando tenemos revelación de la gracia divina, no tenemos ningún interés en pecar. Su gracia es la que nos hace aptos para su venida. Amén.